También al otro lado, Íñigo Fernández de Mesa, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, vicepresidente de la COE y a quien me encantaría saludar esta noche. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si quiere poner algún dato a todo esto o le amenazo yo con las preguntas. ¿Qué tal Bueno, están? ¿Cuál es su relación? Por empezar por el principio, porque visto lo de Marruecos, vista la subida salarial, que está por encima de lo que en principio pedían ustedes, de ese salario mínimo, etcétera, etcétera, ¿qué tal la relación con el gobierno? bueno, la relación con el gobierno intentamos que sea lo más constructiva posible como nos corresponde como organización. Lo que pasa es que desgraciadamente pues divergemos en muchas cuestiones, ¿no? Y realmente a lo largo de los últimos meses pues cada vez está siendo más difícil llegar a algún tipo de entendimiento de punto de encuentro, ¿no? Y bueno, hemos tenido el salario mínimo recientemente, pero también ha habido numerosos aumentos impositivos y sobre todo lo que más nos preocupa del gobierno, independientemente de las decisiones que tome, nos preocupa enormemente esta actitud beligerante contra el mundo empresarial, siendo el mundo empresarial el que realmente es el que genera riqueza, el que hace que se generen impuestos, el que genera prosperidad y bueno, esta actitud combativa, ¿no?, contra todo lo que es el mundo empresarial, pues nos parece una gran equivocación. Le pregunté el otro día a la presidenta del Banco Santander, creo que además lo tenemos por ahí, pero le pregunté a Ana Patricia Botín si no le daba rabia todas estas circunstancias, me dijo que es que yo era un cachondo, pero no quiso entrar mucho en el tema, Íñigo, pero entre eso, lo que sufre Roche, que si es culpa o no es culpa de Mercadona, que suba de pronto los alimentos, etcétera, etcétera, eh, la sensación de esa actitud es que puede acabar o que va a durar hasta que se haya acabado, haya unas elecciones, o sea, ¿tienen ustedes la sensación de que esto ya pare aquí o en absoluto? Pues ojalá parar aquí. Es decir, yo creo que es un grave error pegarse tiros contra su propio pie. Es decir, la economía no va a crecer, la economía no va a prosperar, los empleos no van a mejorar si las empresas no invierten y las empresas no funcionan. Yo creo que por parte del gobierno, en primer lugar, tiene que reconocer cuál es la fuente del problema que tenemos actualmente. La fuente del problema que tenemos es que ha habido un aumento del precio de la energía y de las materias primas, de productos que importamos y que somos un poco más pobres. Pero el que realmente se está enriqueciendo no es la empresa española, no es Mercadona, el que se ha visto beneficiado pues son los países productores de este tipo de productos. Ha habido una transferencia de renta de países no productores de energía o de determinadas materias primas hacia los países que lo producen. Y a partir de aquí, pues bueno, si tratamos de echar las culpas a unos y a otros y empezamos a entrar en una espiral salarios, precios y estas cuestiones, pues lo que va a ocurrir es que los tipos de interés pues van a ser mucho más altos de lo que deberían de ser y posiblemente pues la economía entre en una situación de desaceleración y no recesión absolutamente indeseada. Yo creo que por parte del gobierno, no solo español, sino del resto de países europeos, tenemos que colaborar para facilitar las tareas en este caso, el Banco Central Europeo, para intentar frenar la inflación lo máximo posible con la menor subida de tipos. Y yo creo que hay que ser responsables en las políticas salariales, donde hay que ser moderados, y tenemos que ser también tremendamente moderados en lo que es el gasto público y el déficit público, porque es otra fuente importante de generación de inflación. Íñigo, me piden mis compañeros de realización a ver si se puede echar un poquitín a su izquierda, si es tan amable, para encuadrarle bien. Ahí está perfecto. Perdóneme, Íñigo. Sí. Dentro de toda esta diatriba de que estamos viendo, le decía, vemos subidas en el salario mínimo. Lo que estamos viendo también es cómo crece la recaudación muchísimo. Claro, la inflación otra cosa no, pero al gobierno no le va mal que las cosas suban, porque sube el IVA y eso recauda más, y sobre todo porque también, aunque han bajado en algunos productos el IVA, lo cierto es que muchos otros sí que se vieron beneficiados ya con las subidas anteriores. Con todas estas subidas y la sensación de que los fondos europeos no llegan, que es algo que en teoría debiera compensar, debiera ayudar, ¿qué sensación tiene la COE? ¿Qué sensación tiene Íñigo Fernández de Mesa del Instituto de Estudios Económicos de la gestión que se está haciendo del dinero público y de lo que, sin embargo, se le pide al capital privado? Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces, es decir, el Estado no tiene un problema de ingresos, pues porque hay 50.000 millones más de lo que había antes del COVID. Tenemos un problema de gastos, es decir, a pesar de esos
millones, miles de millones de ingresos extras, seguimos teniendo el déficit estructural más alto de la zona euro y el déficit estructural no se ha reducido. A pesar de ello, el gobierno se empeña en subir determinados impuestos, como el impuesto a las grandes fortunas o el propio impuesto a las eléctricas o a los bancos, con un impacto recaudatorio limitado y que generan enormes distorsiones. En España hace falta una política realmente de racionalización del gasto público, mantener, por supuesto, nuestro estado de bienestar, nuestros servicios sociales, pero hacerlo con una mayor eficiencia y un menor coste. Nosotros estimamos en el Instituto que si tuviéramos una eficiencia en el gasto público similar a la media de la OCDE, habría margen de ahorro, quitando grasa al Estado, entre 50.000 y 60.000 millones. En ocasiones, el gobierno dice, pues, ¿y cómo se puede disminuir eso? Pues bueno, hay ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, la subvención que se ha hecho al consumo de gasolina, pues si realmente el objetivo era un pequeño grupo de población para reponerlo de la pérdida de renta, pues habría que haberse focalizado en eso, si no, a lo mejor en toda la población, ¿no? La mayor parte de los países hacía análisis coste-beneficios. Cuando uno da una subvención o da una partida presupuestaria, digamos que lo hace para alcanzar un determinado objetivo. Y si el objetivo no se alcanza, pues o se elimina esa partida o se busca hacerlo de otra forma más efectiva. En muchos países se utiliza, por ejemplo, se recurre mucho más a la colaboración público-privada, a la externalización, que es otra forma de mejorar los servicios públicos a menor coste. Es decir, hay multitud de cuestiones para poder mejorar esa eficiencia en el gasto público. Somos el país, tenemos una presión fiscal ya por encima de la media europea. Si lo, digamos, corregimos por el nivel de renta, pagamos un 50% más que la media europea. Es decir, una persona que gana 40.000 euros paga un 50% más que la media de la Unión Europea. Es decir, tenemos una presión fiscal elevadísima, un sistema fiscal tremendamente ineficiente porque distorsiona mucho y recauda poco, y tenemos un gasto público muy ineficiente. El Yo problema que tenemos es que, ya para acabar, el sí, sí, problema que claro. tenemos es que para reconocer un problema, digamos, para poder resolver un problema, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Y desgraciadamente el gobierno pues no reconoce que tiene una gran tarea pendiente, que es la reforma del gasto público y hacer una administración mucho más eficiente.